me bautizaron, pero me bautizaron de casualidad, porque todo el mundo en el colegio hace la comunión. Dijeron, pues nada, hay que bautizarla para que haga la comunión. Entonces me bautizaron y hice la comunión. Y ya no volví a pisar una iglesia hasta la boda de mi mejor amiga, que igual en torno a 15 años le pedí por primera vez un libro de magia a mi madre, que me lo compró porque en nuestra familia era algo normal. Empecé a hacer mis primeros conjuros. En el colegio empecé a hacer la ouija. Claro, tanto toqueteas con la magia y tanto toqueteas con el mundo que a los 18 años caí en las drogas. Perdí la virginidad como a los 16 años y a partir de ahí también me volví adicta al sexo. Yo empecé a buscar solución en todo lo que había, chamanes, videntes, brujos, nueva era, todo. Y desesperada. Y pasaron 5 años en los que jugué con todo. Y cuando digo con todos, santería, o sea, todo. Ya no voy a hacer nada más, me quedo como estoy, lo acepto. Y el demonio, que es muy inteligente, dice, ah, sí, que te voy a perder, pues ahora te sanas. Y me sané. La nueva era arrasó con mi relación con mis padres, el negocio próspero que tenía, porque yo me dedicaba a organizar eventos de coleccionismo, tenía una página online con mis padres de venta y tal, todo eso lo dejé para dedicarme a las terapias alternativas. Caí en picado, o sea, aumento de manifestaciones en la casa sube, a mí me empiezan a coger de las piernas, empezaba a escuchar Catalina, y en uno de esos ataques hay un momento que la hija de este chico estaba en nuestra casa. Esa niña tenía 7 años en ese momento. La niña abre la puerta y entra con un rosario en la mano y me dice, están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Y yo, ¿pero quién te ha dicho eso? Y me dice, no, que están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. ¿Y de dónde había sacado ese rosario? No tengo ni idea, porque estábamos en una casa mágica, satanista. Entonces voy a ir a buscar simbología masónica en las iglesias, porque yo estaba a punto de entrar en la masonería. Ya había hecho todas las entrevistas, todo el proceso, me faltaba solo una cosa y ya iba a ser masona. Entonces... Hola familia, muy buenos días. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo les ha ido? Un abrazo muy grande, un saludo muy especial, de nuevo por aquí en este espacio que es de ustedes, con una invitada supremamente especial que fue recomendada por uno de ustedes, Catalina Davis. Catalina es española, nació en Chile, se crió en España, pero vive en Roma. Y es la fundadora del movimiento Creo. Ella ya nos va a contar qué es esto, pero Catalina tiene un testimonio que nosotros quisimos traer muy pronto, porque ella estuvo sumergida en la nueva era y tuvo una contaminación espiritual bastante fuertecita. Y yo creo que es un tema que viene como anillo al dedo, porque hoy en día estamos muy perdiditos. Entonces... O asumimos, perdón mi amor, que eso no pasa nada, que eso no tiene ningún tipo de efecto secundario, que no va a pasar nada. Lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento entramos a todas estas prácticas que nos sacan facturas, y facturas muy delicadas, muy fuertes, porque Catalina no la pasó para nada bien, y eso es lo que ella nos viene a contar. Ella nos viene a contar su testimonio, y a través de él lo que quiere es alertarnos y enseñarnos quizás para que no salgamos como de esa ignorancia, de ese desconocimiento, y tengamos mucho cuidado con las prácticas en las que caemos. Bueno, entonces no les vamos a adelantar nada, pues porque va a ser Catalina quien les va a contar este hermoso testimonio. Hola. Pero antes, espérenme. Si ustedes quieren regalar su testimonio, solo deben escribir al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Deben suscribirse y sobre todo compartir estos testimonios, porque ese es el granito de arena que ustedes dan en este hermoso apostolado. Bueno, Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, súper encantada de estar con vosotros, de verdad, para mí es todo un placer. Igual para nosotros, la verdad, tenerte aquí es un regalo, entonces, bueno, por donde quieras comenzar, este espacio es tuyo. Bueno, muchas veces empiezo por el medio, más o menos, que es la lucha espiritual, porque al final, como habéis dicho, no nos damos cuenta de los peligros de tocar puertas que no nos corresponde tocar. La ignorancia no justifica que luego no vayamos a tener consecuencias. Al final, aunque nosotros no sepamos que realmente eso está mal, no implica que luego no vayamos a acabar poseídos por el demonio, como me pasó a mí. Entonces,
desde que descubrí esto que es tan importante, pues tengo esa misión en la vida. Advertir sobre los riesgos que la nueva era conlleva, la magia, el esoterismo, el pecado, sobre sus consecuencias y también sobre cómo evitarlo y la gran acción divina de Dios en nuestras vidas cuando estamos en gracia. Entonces me gustaría empezar con la lectura del día de mi conversión, con la primera lectura, porque veréis que según vaya avanzando en mi historia, os vais a dar cuenta que todo lo que Dios me dijo el día de mi conversión se ha ido cumpliendo en mi historia. De Isaías 30. Esto Está dice el perfecto Señor, así. Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás dentro de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para que la semilla que siembres y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. ¡Qué belleza! Esta lectura yo no le había tomado el peso hasta que el 5 de diciembre fue mi 4º aniversario de conversión. Y dije, voy a leer la lectura de aquel día, porque no lo tenía yo claro. Y cuando la leí, dije, Dios mío, se ha cumplido cada palabra que me has dicho. Y esa es una de las cosas importantes. Muchas veces no creemos que el Evangelio es palabra de Dios, que todo lo que está escrito en el Evangelio es cierto, incluido no adoraréis a dioses extranjeros, no practiquéis magia, arrojaréis demonios en mi nombre, sucederán milagros, ¿no? Pues todas estas cosas nos las tenemos que creer. Así que voy a empezar, ahora sí, desde el principio. Como habéis dicho, nací en Chile, en la época de la dictadura de Pinochet. Mis padres tenían ahí una fábrica de galletas y, bueno, lamentablemente mi padre, aunque no era partidario de ninguno de los dos bandos ni estaba metido en temas políticos, pues como hay veces que simplemente te toca, pues a mi padre le tocó y le empezaron a secuestrar. Tuvo varios episodios de este tipo hasta que decidieron mis padres, yo no decidí nada, yo era un bebé ahí, que tenían que venirse a España, así que acabamos en Madrid sin nada, tuvimos que empezar de cero. Yo ahí tenía 6 meses. Empezamos a vivir en la habitación de un hostal y mi padre recogía cartones para poder sobrevivir y poder alimentarnos. Después de 2 años, la situación económica empezó a mejorar y ya se estabilizó cuando yo tenía 3, gracias sobre todo a una persona que en un momento dado confió en mi padre y le dejó dinero para comprar una primera máquina de videojuego, y a partir de ahí mi padre empezó a montar su primera empresa y poco a poco fuimos creciendo hasta estabilizarnos económicamente. A partir de ahí, cuando ya tenía 4 años, bueno, nuestra economía estaba bastante bien y me apuntaron a un colegio súper costoso que realmente fue una condena para mí, porque desde que puse el pie en ese colegio empecé a sufrir bullying, un bullying aterrador. Y me gustaría aprovechar para decir a los padres que muchas veces los hijos no contamos estas cosas porque nos da vergüenza, porque no sabemos qué van a pensar nuestros padres, porque realmente ni siquiera sabemos que hay una solución. O sea, a mí nunca se me ocurrió pensar que mis padres me podían cambiar de colegio y que eso se iba a solucionar.
nunca se me pasó por la cabeza que simplemente las cosas podrían cambiar si yo hablaba. Sin embargo, callé porque realmente no le veía el sentido. Y mis padres no se dieron cuenta hasta que cuando tenía 16 años, mi madre entró a la habitación y me vio llorando amargamente. Entonces estuve sufriendo desde los 4 hasta los 16 un bullying aterrador, ¿Y sea tú eres por hija parte única, Catalina? de hija única, pero mi padre estuvo casado anteriormente, donde tengo 4 hermanos, pero la verdad, por desgracia, no tenemos mucha relación. Pero bueno, el señor sabe más. Nunca quise nada del mundo. Yo era una persona, una niña, que estudiaba, que obedecía a mis padres y que yo solo quería destacar por lo que estudiaba, por lo que podría llegar a ser un día, porque mis padres me habían metido en vena eso del emprendimiento y de la carrera y de salir adelante, ¿no? Y de las cosas normales y habituales de la vida. Sin embargo, con él empecé a desear salir por la noche, empecé a desear gustar a los chicos, que es algo que a mí nunca me había interesado, y vi la posibilidad de cómo, haciendo lo opuesto que yo hacía, las cosas me salían bien. Entonces, yo me portaba bien, todos me odiaban. Yo me portaba mal, tenía más amigos. Y claro, al final me di cuenta que cuando estudiaba mi vida era un desastre y cuando dejé de estudiar, iba al colegio a pasármelo bien, pues mi vida se convirtió en una maravilla. Entonces, claro, ahí es como el demonio te va seduciendo. Y tú, sin dar cuenta, empiezas a abrir puertas. Además, yo tuve un extra, y es que mi familia no ha sido católica hasta mi conversión, aunque me bautizaron, pero me bautizaron de casualidad, porque todo el mundo en el colegio hace la comunión. Dijeron, pues nada, hay que bautizarla para que haga la comunión. Entonces me bautizaron y hice la comunión. Y ya no volví a pisar una iglesia hasta la boda de mi mejor amiga, que igual se casó por la iglesia pues porque le gustaba, pero que tampoco era católica. Entonces, al final, nunca yo había experimentado la fe hasta hace 4 años, ¿no? Entonces, mis padres sí que venían de una cultura más supersticiosa. Creían en algo, pero en un dios de deseos, y luego en temas ya más de magia, de las cartas y todo eso, sobre todo mi madre y su familia. Entonces, claro, yo cuando tenía en torno a 15 años le pedí por primera vez un libro de magia a mi madre, que me lo compró porque en nuestra familia era algo normal. Empecé a hacer mis primeros conjuros, empecé a toquetear todo esto. Y hay que dejar claro, la magia no tiene ningún color. Eso es lo que nos venden. Magia blanca es buena, magia roja no sé qué, la magia negra, no lo hagas, eso es malvado. Pues no, todo es malvado, todo viene del mal. Y es algo que poco a poco tenemos que ir metiéndonos en la cabeza. Que aunque nos lo vendan como que no pasa nada, que esto es buenísimo, que esto te va a ayudar, normalmente es todo lo contrario. Magia es magia. Así es, y que las cosas fáciles normalmente no funcionan. Sobre todo, ya hablaremos después del tema de la nueva era. Entonces eso también me llevó a, en el colegio, empezar a hacer la ouija. Entonces nos metíamos en la biblioteca del colegio, dibujábamos la ouija en un folio y empezábamos a hacerla. Y una vez la hicimos con mi anillo. Un anillo que me había regalado mi padre, que en esa época ya se había empezado a dedicar a las antigüedades. Y bueno, pues empezamos a hacer el tablero, empezamos con el juego, que del juego nada, pero bueno, empezamos con el juego y el espíritu, que obviamente sí hay espíritus ahí, echó a todos menos a mí. Y entonces de repente, que yo pensaba que era mentira, yo no pensaba que eso era cierto. Mi dedo hace ¡fuam! Y se va hasta afuera y el anillo sale volando. Y entonces, Dios mío, pero esto es cierto. Pues claro que es cierto. Digo, pero no lo estáis moviendo vosotros. No. Y yo ahí me asusté, porque además luego dentro de mi anillo quedaron unos símbolos impresos. Y yo me volví loca. En esa época no existía, bueno, existía el internet, pero obviamente no era nada sofisticado, o sea, esto era imposible. Entonces me invertí mucho tiempo en investigar el significado de esos símbolos. Nunca llegué a conseguir descifrar eso. Y luego el anillo se me acabó perdiendo, con lo cual eso quedó en algo así. Claro, tanto toqueteas con la magia y tanto toqueteas con el mundo que a los 18 años caí en las drogas. Empecé con lo típico, te fumas un porro. Yo tampoco bebía alcohol, entonces empecé a beber alcohol,
del alcohol, la primera noche que me dejaron salir mis padres por la noche hasta las 7 de la mañana, era mi primera vez, me fumé un porro y poco a poco, del alcohol al porro, del porro a la pastilla y ya estás perdido. Entonces, a Dios gracias, nunca tomé cocaína ni drogas de estas que te enganchan tantísimo, pero sí puedo decir que era extremadamente adicta al éxtasis, a las pastillas. Entonces, había días que yo salía un jueves, volvía un domingo o un lunes y entre medias volvía a salir. Y el número de pastillas que podía tomarme, o sea, ha sido Dios que me ha salvado la vida. Yo siempre digo, yo tendría que haber terminado en la cárcel o muerta en ese periodo seguro, porque todo lo que conlleva, y yo siempre digo, todo lo que conlleva salir más tarde de las 11 o las 12 de la noche, ahí hay que tener precaución, porque no se mueve nada bueno. Y lo digo por mucha experiencia propia, porque aunque tú vayas con buena voluntad por la calle, hay gente que no va con buena voluntad por la calle a esas horas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que evitar el riesgo, sobre todo cuando eres joven y prudente, como me pasó a mí. Pero por si acaso hay algún joven viendo esto. Y entonces eso también te lleva a... Pues yo perdí la virginidad muy joven, cosa de la que me arrepiento enormemente. Perdí la virginidad como a los 16 años y a partir de ahí también me volví adicta al sexo. O sea, era una cosa tremenda. Entonces, era lo que mis padres me habían inculcado de castidad, de pureza, que eso siempre se valoró muchísimo en mi casa, me volví todo lo contrario. Y entonces me destrozó la vida, porque yo estoy convencida que ese periodo de tanta oscuridad, de drogas, de alcohol, de fiesta, era porque yo no sentía amor. Y no me valía, obviamente, el amor que me pudiesen dar mis padres, que tampoco sentía que me querían como me tienen que querer, que es una sensación que muchas personas tienen, ¿no? Es que falta el amor de Dios. Cuando te falta el amor de Dios, estás vacío y necesitas llenarlo con cualquier cosa. Y nosotros éramos un grupo como de 30 chavales y chavalas, y todos teníamos el mismo patrón. Nos sentíamos vacíos, sentíamos que la vida no tenía sentido, que necesitábamos cubrirla con algo, porque no éramos capaces de soportar el dolor que sentíamos internamente. Entonces, el Señor, yo creo que tuvo a bien, por algún motivo, liberarme de esa vida horrible, y el día de mi 19 cumpleaños, cuando vinieron a buscarme todos a mi casa, yo dije, no voy a salir. ¿Cómo que no vas a salir? Digo, no, que me cansa de esta vida, que no voy a salir. Mucho de eso creo que tiene que ver con un novio que yo tuve en esa época que me tiró en la cárcel. Entonces, yo como quería que saliese de la cárcel, tuve una brillante idea que fue decirle a Dios que que yo le iba a ir a poner cada día una vela a la iglesia para que saliese inocente del juicio. Pero yo, como no creía, yo lo único que hacía era iba a la puerta de la iglesia sin entrar y dejaba la vela en la puerta. A veces, si estaba la iglesia abierta, llegaba a entrar, pero pocas veces entraba a la iglesia. Pero aún así, oye, salió inocente. Y dije, mira, pues ha cumplido su parte de trato. Luego no salió de la cárcel. Pasó mucho tiempo y además luego falleció, que en paz descanse. Rezo mucho por él. Pero la verdad que yo creo que ese pequeño acercamiento, aunque fuese hasta la puerta de la iglesia, hizo que el Espíritu Santo me dijese que por aquí no, ¿eh? Entonces abandoné eso. Es que el hecho, Catalina, de que hayas sido bautizada, que tuvieras tu primera comunión, ahí ya está. O sea, es como uno puede estar tan perdido en el mundo y de un momento a otro tener un pensamiento diferente y una acción como esta, pero es por esa semillita que ya traías desde tu bautismo. Totalmente, yo estoy convencida. Es por eso tan importante que los niños hay que bautizarles y tenemos que insistir, porque hay familias, no, pero como ya es cuando sea mayor, no, de cuando sea mayor, nada. En cuanto nazca, o sea, en el mismo hospital, si es posible, nos ahorramos la celebración, los banquetes, todo ahí mismo a bautizar, porque nos ahorraríamos muchos problemas, de verdad. O sea, es increíble. Bueno, ya contaré por qué estoy diciendo esto también, pero mi experiencia con la lucha contra el demonio, pues me capacita, o por lo menos me da esta posibilidad de poder hablar con conciencia de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, seguimos más adelante, ya 19 años, dejo todo ese mundo, empiezo otra vez a trabajar con mis padres, retomo los estudios, y cuando tengo 21 años, como seguía teniendo heridas, pues
acabo en una relación de maltrato. Esa relación de maltrato sobre todo era maltrato psicológico. Duró 1 año y medio, al año y medio se terminó. A Dios gracias también. Y empecé otra vez a retomar mi vida. Hasta que un día no se me ocurrió otra cosa que salir de fiesta de nuevo. Y ahí, después de tantos años sin caer, tuve una recaída. Iba saliendo del baño y unos chicos me llaman y me dicen, ven, desde el baño de enfrente, ¿quieres? Y me ofrecieron droga. Yo dije, bueno, pues venga, por un día. Y eso marcó el antes y el después. Yo sé que ahí yo también empecé a encontrarme mal. De hecho, antes de esto yo ya me encontraba mal y una amiga mía me había dicho que ella iba a unas regresiones. Y entonces yo empecé a ir a las regresiones. Y yo creo que eso marcó el que yo recayese después, ¿no? Que tuviese ese momento de tentación, que saliese de fiesta. Porque, claro, le abres una puerta al mal y el mal ya entra y se encarga, ¿no? Entonces, aparentemente, cuando yo fui esa primera vez a las regresiones, a mí no me había pasado nada, pero sí que es verdad que fue mi primer gran encuentro con la nueva era, donde la terapeuta me dice, mira, te voy a explicar cómo funciona este mundo. Tú imagínate que Dios es un mar y tú coges un cacito y metes ese cacito en ese mar y eso que hay dentro del cacito eres tú. Con lo cual, tú y Dios sois la misma cosa. Claro, cuando esa terapeuta me dijo eso, a mí me sonó muy extraño, pero en vez de correr, me quedé ahí. Y entonces empecé con estas sesiones y cuando ella me hacía las sesiones, yo veía demonios. Yo veía unas sombras negras y ella me decía, nada, dice, eso es porque estuviste mucho tiempo en la droga y todas las heridas que tienes. Tú no te preocupes. Y entonces seguimos haciendo sesiones. Y de hecho, cuando yo le dije que me iba a ir a vivir a Murcia, y en Murcia fue donde caí, ella sí que me dio un consejo que fue, no huyas de lo que tienes dentro de ti, te va a perseguir siempre. No es una buena idea que te vayas a Murcia. Yo aún así me fui y fue ahí donde caí en las drogas, bueno, esa noche de fiesta. Pero sí que es verdad que me afectó. Entonces, bueno, a partir de ahí sigo sin encontrarme muy bien, decido volverme a Madrid, pasan los meses y un día me levanto y yo no veía bien. Había perdido la vista y el oído en más de un 50%. Y movía los ojos y me daban calambres. Entonces yo tenía que girar toda la cabeza para poder mirar hacia el lado. Entonces, no sé cómo llegué a casa de mis padres, me abracé a mi padre y le dije, papá, me encuentro fatal. Y me llevaron al médico y en el hospital dije, mira, es que no tiene nada, esto debe ser psicológico, debe ser ansiedad. Dice, así que la vamos a medicar. Vale, perfecto. Yo por mí digo, si esto se me va a quitar con medicación, o sea, dame toda la que me puedas dar. Y entonces me empezaron a dar una medicación, no me hacía efecto, me subieron la dosis, no me hacía efecto, me subieron la dosis, tanta que al final, hasta la que usan para quitar la adicción a la droga, pues a esas dosis tan fuertes me daban y nada, yo lo único que hacía a lo mejor era que estaba más cansada, pero no conseguía ni siquiera dormir con esas dosis tan elevadas. Entonces, a partir de ahí, mi vida siguió hacia adelante, yo empecé a buscar solución en todo lo que había, chamanes, videntes, brujos, nueva era, todo. Y esta mujer me dice, ¿por qué no vienes y hacemos un nivel de Reiki, esta de las regresiones? Digo, vale, perfecto, pues me apunté. Yo estaba a punto de suicidarme. Y yo dije, un pacto conmigo misma, si en un mes esto no se soluciona, yo me suicido. Porque no era ya solo lo de los ojos y el oído, sino era como una sensación que se me estaba derritiendo el cerebro literalmente todo el tiempo. O sea, era horrible. Entonces, cuando llego al nivel de Reiki, hay un momento en el que la maestra me impone las manos, porque el Reiki, para aquellos que no lo saben, es una terapia alternativa que se basa en que el terapeuta coge energía ki del universo y a través de sus manos esa energía pasa a la persona. ¿Qué es lo que pasa? Esta energía, de la cual tú supuestamente solo eres un canal, pues obviamente no es de Dios, porque esta energía es una invocación a un demonio, porque la misma palabra Reiki
ya te habla que es un espíritu al que se está invocando. Y entonces, si vamos a profundizar más, el ki significa vida. ¿Y quién se hace pasar por camino, verdad y vida? El demonio. Porque aquí la única vida es Cristo Jesús. Entonces, disfrazado de energía universal, el demonio se mete en la terapia del Reiki. Entonces, esta mujer, cuando fue a imponerme las manos para meterme lo que se llama unos símbolos de Reiki, ¿vale? Porque según vas avanzando de nivel, te van metiendo en tu ser espiritual, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, símbolos que tú luego puedes usar. O sea, fijaros, o sea, la movida extrañísima y que lo hemos normalizado que hasta en los hospitales hacen Reiki. Pero bueno, entonces esta mujer, al imponerme las manos, yo me desmayé. Y me dijo, nada, tranquila, esto es una crisis curativa. Bueno, pues vale, porque es lo normal en la nueva era, cuando algo sale mal, que te encuentras mal en la terapia, te dicen que muy pronto te vas a sentir bien, que esto simplemente es una vagotonía, que es un proceso de recuperación y que luego dentro de poco estarás bien. Y efectivamente así fue. De hecho, yo me empecé a encontrar también que se me quitaron las ganas de suicidarme. Mejoré bastante y pude seguir mi vida. No mejoré del todo, pero pude seguir mi vida. ¿Qué pasó? Que igualmente yo seguía buscando desesperada y pasaron 5 años en los que jugué con todo. Y cuando digo con todos, santería, o sea, todo. Cuando cumplo los 28, esta misma amiga que me había mandado a las regresiones me dice, mi madre es psicóloga, igual deberías ir a verla, ¿vale? Porque nosotros seguíamos con la historia que era ansiedad, porque no había ningún diagnóstico médico. Cuando llego a esta psicóloga, me dice, mira, tú no tienes nada psicológico, vete a ver a este hombre. Me fui a ver a este hombre y hay un momento en el cual él estaba dando un curso, me abre un trasterito, me tumba en una cama y me dice, piensa lo que te pasa. Ni siquiera me preguntó lo que me pasaba. Y se puso a hacerme algo que se llama test de kinesiología, que también viene del mal. Para aquellos que quieran saber todas las terapias que van en contra del mal, pues pueden entrar en www.movimientocreo.com, nos contactan y le mandaremos un PDF con todas las terapias, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, él me empieza a poner unos imanes que se llama par biomagnético, también del demonio. No os penséis que porque os pongan unos imanes te vas a sanar, porque de hecho, médicamente, la terapia de imanes, si fuese real, tendríamos riesgo de muerte, porque nada puede alterar nuestro pH interno, que es en lo que se basa esta terapia. Entonces, si realmente esos imanes tuvieran algún efecto sobre nuestro organismo, podríamos morir. Así que es todo un placebo. Hay dos opciones, yo siempre digo lo mismo en las terapias alternativas, que sea un placebo o que venga del demonio. O sea que, cuidado, ¿vale? Todos aquellos dicen, no, pero Catalina, eres una exagerada. Digo, bueno, pues tú planteate que pueden ser estas dos opciones. Una de ellas es, total, también me puso una acupuntura con cuarzos. Y él se fue a dar el curso y me dejó sola. Y entonces yo empecé a pensar, otra vez me han timado. Otra terapia que no va a funcionar. Mis padres se gastaban cerca de 500 euros al mes en terapias y en cosas para que yo me pusiese bien. Y dije, esta es la última. Ya no voy a hacer nada más. Me quedo como estoy, lo acepto. Y el demonio, que es muy inteligente, dice, ah, sí, que te voy a perder, pues ahora te sanas. Y me sané. Entonces, en ese mismo instante que yo estaba teniendo ese pensamiento, de repente mis ojos hacen ¡boom! Mis oídos ¡boom! Es como si una energía me hubiese atravesado. Y en ese mismo instante también, el terapeuta abre la puerta y me dice, ¿cómo estás? Y yo, estoy bien. Increíblemente estoy bien. Y entonces fue como una fiesta, ¿no? De decir, ¡wow! Pues si esto me ha sanado a mí, pues voy a tener que dar este mensaje al mundo. Esto es buenísimo. ¿Cuántas miles de personas no habrán que como yo buscan remedio en la medicina y no lo encuentran? Tengo que ayudar. Entonces me volví maestra de todas las terapias que habían en el mercado, que son muchísimas. Que si naturopatía, que si Reiki, por supuesto el Reiki, el Parbio, todo lo que a mí me había ayudado yo lo iba incorporando. Y luego pues iba sumando más cosas. Pues cada vez que vas a un encuentro de fin de semana de una terapia, te informan de 2 o 3 más. Entonces te vuelves adicto. ¿Por qué? Porque cada terapia tiene una promesa.
y tú siempre quieres alcanzar esa promesa. Factura 6 ceros en menos de 3 meses. Consigue todos tus sueños reprogramando tu mente. Canaliza energía para saber qué es lo que te va a pasar en el futuro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, tú vas subiendo de nivel. Al principio simplemente son terapias más sencillas, que de sencillas nada, pero dices, bueno, poner una aguja o poner un imán, o, bueno, puede parecer más sencillo. Pero luego tú quieres más y te das cuenta que el plano espiritual es indispensable para sanar. ¿Y qué pasa? Que empiezas a toquetear con los medios. Tú no te das cuenta, pero poco a poco te vas metiendo en ¿qué pasaría si realmente espiritualmente esto, ¿no? Invocando podría suceder algo. Bueno, yo en esos pensamientos acabo en un retiro de 3 días que me invitaron como ponente y el primer día llegó por la mañana y veo aparecer a un señor vestido de blanco con una tabla de madera. Entonces pone la tabla, yo me acerco, la miro y esta tabla tenía el Padre Nuestro en arameo tallado a mano y simbología angélica. Cuidado, que hay ángeles caídos y ángeles de Dios. Y en la nueva era están todos los ángeles caídos, aunque se llamen igual que los ángeles de Dios. Mucho cuidado, por favor. Entonces, claro, hay sacerdotes que dirán, no, pero es que si se llama Miguel, es Miguel, ya, pero es que le quitan el san. Entonces tú dices Miguel, ya no es san, ya no, y entonces pues hay que tener un poco de cuidado porque las invocaciones también, yo en esa tabla solo había arcángeles del cielo y ángeles del cielo. Y ahora os cuento lo que me pasó. Me dice el ayudante, ¿quieres un viaje? Y yo, ¿cómo que un viaje? Y me dice, sí, si quieres un viaje. Digo, ¿qué tengo que hacer? Me dice, descálzate y súbete en la tabla. Y dije, bueno, pues voy para allá. Yo estaba completamente incrédula. Yo decía, estos son el tipo de personas que estropean la reputación de los terapeutas que de verdad tenemos estudios. Fijaros la soberbia y la tontería, ¿no? Bueno, Claro. lo que yo hacía estaba bien, pero lo que ellos hacían estaba fatal. Total, me subo en la tabla y hago ¡fua! Y me pego un viaje y voy volando por el cielo y llego y veo al arcángel San Miguel y veo a Cleopatra y veo unas cosas y digo, ¿pero qué ha pasado? Entonces termina el viaje, me bajo de la tabla, me dice, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal? Sin Digo, tomarte nada. sin tomarte nada. Ay, bendito. Y no me lo puedo creer lo que ha pasado aquí. Me dice, sí, dices que esta tabla es muy poderosa. Esta tabla es súper poderosa. No, sí, ya. Entonces, bueno, empiezan las ponencias y primero estaba él, entonces sacó la tabla y claro, éramos muchos, habían como 100 personas en el retiro, entonces no todos podían subir a la tabla y lo hacían por turnos. Pero sucedía una cosa muy fuerte y es, cuando alguien subía a la tabla o ponía un pie sobre la tabla, si tú tocabas a la persona tenías la misma experiencia que la persona. Uy, Era una cosa loca. Y entonces yo dije, pues aquí está pasando algo, o sea, que yo no me puedo explicar. Y de hecho yo me ponía separada, ni siquiera tocaba a la persona, y si yo ponía las manos así, sentía una fuerza que salía de ahí, que era increíble. O sea, tú con la mano podías palpar una barrera invisible. Era una cosa que yo de verdad no puedo explicar con palabras. De lo malo ahora, ¿no? Que te das cuenta y dices, madre mía, ¿dónde estaba? El caso es que la siguiente ponencia era una chamana y ella sí ofreció droga sagrada, que de sagrada ya sabemos a dónde está, ¿no? ¿Consagrada a qué? Entonces, la mitad tomaron esa droga sagrada, la otra mitad no, yo entre ellas. Y entonces este medium me dice, tú no necesitas de esto para tener visiones y saber cosas, ¿no? Y le dije, no. Me dice, ¿a que a ti te pasa esto, esto y esto, ¿no? Y me dio una serie de síntomas que yo experimentaba todos los días. Yo sabía cosas que no tenía que saber, yo tenía intuiciones, digamos que tenía una serie de percepciones y sensibilidad al mundo espiritual que no todo el mundo tiene. Entonces, él me describió perfectamente por lo que yo pasaba y me dijo, ¿tú sabes que eres medio? Y dije, ¿yo medio? Y me dice, sí. Y digo, pero es que para mí los medios es eso que se ve en las películas, ¿no? Que el espíritu se mete en la persona y habla. Y me dice, no, dices que hay muchos tipos de medios. Y tú eres una medium sensitiva.
Y entonces, claro, yo me quedé con esa historia diciendo, pues ni idea. Y me dijo, mira, yo gratuitamente tengo un grupo donde a todos los medios os enseño a manejar los dones. Entonces, practicamos con la tabla y poco a poco vas a ir aprendiendo, vas a ir controlando y vas a poder ayudar a otras personas a través de tu don. Dice, entonces no tengas miedo. Y yo dije, mira, lo siento mucho, digo, yo te lo agradezco, pero no estoy interesada en entrar en él. Entonces, por esa época, yo estaba teniendo muchos problemas económicos y acabé viviendo en una casa de una persona que había conocido a través del trabajo de mis padres, que en esa época era coleccionismo de juguetes antiguos y trenecitos en miniatura. Entonces, en este mundillo, pues conocí a esta persona que una vez me dijo, si tienes algún problema y necesitas un sitio donde vivir, llámame. Entonces yo me había quedado sin casa, o sea, pasé de estar súper bien económicamente, me destrozó todo lo que tenía. O sea, la nueva era arrasó con mi relación con mis padres, el negocio próspero que tenía, porque yo me dedicaba a organizar eventos de coleccionismo, tenía una página online con mis padres de venta y tal, todo eso lo dejé para dedicarme a las terapias alternativas. Caí en picado, o sea, fue una cosa tremenda. Y yo estaba, bueno, en prensa, en radio, en televisión, en los mejores escenarios del mundo y cero patatero de dinero. O sea, no tenía ni para pagar un alquiler. Total, que me vi en la calle y llamé a... Bueno, la verdad me vi en la calle porque yo estaba viviendo en casa de una amiga que ella también practicaba nueva era y el conflicto entre nosotras era tan grande. Ella era mi mejor amiga. Pero yo en ese momento ya estaba poseída hasta aquí, ella seguramente también estaba poseída hasta aquí y existe algo que se llama interacción entre demonios. Entonces nos estaba masacrando a las dos. Así que al final decidimos que lo mejor era que yo me fuese. Entonces yo llamé a esta persona y me dijo, sí, vente a casa. Él tiene una casa de 400 metros cuadrados, con lo cual me alquiló una habitación. Nos dividimos la casa, mira, pues tú te puedes quedar el ático y yo me quedo esta parte de la casa y yo me quedo el sótano total. Yo ya sabía que él andaba en temas oscuros y cuando entrabas a la casa es que te daba un impacto de frío tremendo. Pero él me hizo un pequeño tour y me dijo, bueno, que sepas que tenemos 2 demonios en consigna ahí en el sótano. Él practicaba temas de magia, obviamente. Después, con el tiempo, me he dado cuenta que era satanista, pero mi inocencia no me ha llevado hasta ahora, hace un año, darme cuenta que él era satanista. A juego con todo el set, teníamos un ataúd también en el sótano. Y bueno, pues ahí empecé a vivir. Lo fuerte es que para mí, a día de hoy, o sea, yo, si me preguntas cómo fue mi experiencia viviendo con él, una maravilla. O sea, una persona tierna, encantadora, que se preocupaba por mí, que nos cuidábamos como hermano y hermana. O sea, él me contaba sus aventuras amorosas, yo las mías, nos ayudábamos en los negocios. O sea, era una convivencia fantástica. Pero el mal estaba en esa casa. Entonces, de repente, un día las luces empezaron a apagarse, a encenderse solas, la caldera de mi habitación, las estufas de mi habitación y de mi baño se encendían solas estando la caldera apagada. Entonces, La calefacción. O sea, no puede ser. Pues se encendían a tope los radiadores. Y luego lo más fuerte es que yo cuando llegué a esa casa, lo primero que le pedía al chico es que él tenía un reloj de cuerda, de estos que hacen todo el rato, din, don, entonces a mí no me dejaba dormir. Le dije, vamos a quitarle la cuerda al reloj porque me estoy volviendo loca. Y nunca más le dimos cuerda. Pues pasaron muchísimos meses y un día iba yo entrando a las 12 de la noche a mi habitación y escucho el reloj sonar. Y entonces le tocó la puerta y le digo, oye, ¿le has dado tu cuerda al reloj? Y me dice, anda, que estás loca. Digo, ¿qué loca? Digo, pero si está sonando el reloj. Bueno, dije, vale, pues nada, estoy loca. Me acosté. Al día siguiente me levanté y me puse a trabajar. Yo en esa época pues trabajaba desde casa. A las 8 de la mañana no sonó el reloj. A las 9 de la mañana no sonó el reloj. A las 10 de la mañana, din, don, y yo. Ahora estoy sola. Nadie ha podido manipular el reloj. Entonces, después volví a sonar. Y desde entonces, cada vez que yo entraba o salía de la casa, el reloj sonaba. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser? Pues era así. Solo cuando yo entraba y salía de la casa. Y además, si estábamos en la casa, sonaba a deshoras.
normalmente cuando yo tenía una preocupación o me estaba pasando algo y yo empecé a pensar, el reloj me habla. Y él me decía, no, me habla a mí. Digo, que el reloj me está hablando. O sea, que está pasando algo muy extraño, no puede ser. Entonces, bueno, empiezan a pasar diferentes cosas, la situación en la casa se pone muy tensa y yo acabo llamando a este medium. Entonces el medium me dice, venga, tranquila, vamos a elevar los espíritus, vamos a tal, pero la cosa no mejoraba. Total, llamo a una amiga medium también que me dice, te voy a echar el tarot. Y me dice, mira, tu compañero de casa tuvo una pareja y esta pareja murió. Y digo, efectivamente, ella no sabía nada, pero yo sí lo sabía. Me dice, pero es que ella no murió sola, ella estaba embarazada. Y yo eso no lo sabía. Y entonces le dije, bueno, pues espérate un segundo, bajé a por él y le dije, esta chica que obviamente nos conocíamos todos, quiere decirte algo. Y entonces ella por teléfono le dijo, mira, es el alma de tu pareja y de tu hijo que está ahí, que no les deja, que están ahí. Y entonces él se puso a llorar y se fue. Y entonces supe que lo del bebé era cierto, porque hasta ahí para mí era completamente desconocido. Entonces llamo a una amiga y le cuento lo que ha pasado y me dice, oye, Cata, ¿cómo murió esta chica? Y le digo, pues en los atentados del 11M, que fueron cuando pusieron unas bombas en los trenes de Atocha, en Madrid. Y me dice, ¿y cuándo empezó el reloj a sonar? Y digo, pues déjame, porque yo tengo todo apuntado en mi diario. Entonces empiezo a buscar y justamente encuentro la anotación donde dice, anoche, cuando eran las 12, justo entrando en el 11M, las campanas del reloj empezaron a sonar. Y ahí me dio algo. Dije, no puede ser. O sea, no puede ser que todo esté vinculado, que todo esté así. Entonces yo bajé y le dije a él, tienes que dejarla marchar. O sea, no sé qué cosa estás haciendo, pero lo que estás haciendo está mal. Obviamente, y quiero aclarar, esto católicamente nuestra doctrina de la fe no es cierto. Todo es un engaño del maligno. O sea, el maligno se encarga de hacer una historia completamente creíble, de que el demonio toque las campanas a esa hora, de que la tarotista reciba esa información para hacerte creer que todo es verdad y que estas cosas pueden pasar y que tú puedes manipular. Pues no, yo, porque él me decía, es que no la puedo dejar marchar porque yo tengo un pedacito de su alma y ella tiene un pedacito de mi alma. Eso es mentira, es el gran engaño. Por eso hay muchas personas que están dentro de las sectas satánicas y piensan que no pueden salir. Porque experimentan este tipo de vivencias que les hace pensar que efectivamente es imposible dar marcha atrás a lo que han hecho. Pero no es cierto. Entonces, si estás en algún tipo de secta extraña y estás escuchando esto, Dios te puede sacar de ahí. Lo único que tienes que hacer es orar. Nada más. Fíjate si es fácil. Estás a una oración de que Dios te libere, como me liberó a mí. Entonces, después de eso, empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? El aumento de manifestaciones en la casa sube, a mí me empiezan a coger de las piernas, empezaba a escuchar Catalina, Catalina, y en uno de esos ataques hay un momento que la hija de este chico estaba en nuestra casa. Esa niña tenía 7 años en ese momento, y cuando yo estaba durmiendo y estaba sintiendo esto que me estaban cogiendo de las piernas, la niña abre la puerta y entra con un rosario en la mano y me dice, están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Y yo, ¿pero quién te ha dicho eso? Y me dice, no, que están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Y yo, ¿pero de dónde has sacado este rosario? ¿Qué está pasando? Me dijo, no, vamos a jugar. Digo, ¿cómo que vamos a jugar? O sea, era como si un ángel le hubiese cogido y no lo sé, me estaba dando un mensaje, pero obviamente no provenía de ella. ¿Y de dónde había sacado ese rosario? No tengo ni idea, porque estábamos en una casa mágica, satanista, entonces es tremendo, ¿no? Y entonces a mí me impactó muchísimo. Quiero contar una cosa que la verdad que creo que nunca he dicho, y es cómo funciona muchas veces el satanismo desde dentro. Este chico tenía varios amigos que se declaraban satanistas abiertamente. De hecho, uno trabajaba en el sector salud, era enfermero, y otro, pues bueno, no sé lo que hacía, pero el otro iba vestido con el pentagrama dado la vuelta, de negro, o sea, realmente uniformado y alardeaba de ello, ¿no? Entonces, yo un día que vino a casa a cenar,
Le dije, oye, ¿qué es esto del satanismo? Digo, ¿cómo funciona? Y me dice, mira, no te creas que nosotros adoramos a Satán. Nosotros lo único que hacemos es quedamos y adoramos al yo. Digo, ¿cómo que adoráis al yo? Dice, pues que miramos por lo que nos importa a nosotros. ¿Qué es lo que me hace estar bien? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cómo puedo llegar a lo que yo quiero? Dice, y luego, pues si tenemos tiempo, pues oye, pues también ayudar a los demás. Dice, pero lo principal eres tú. Que tú estés bien. Eso es lo único que importa en la vida. Y claro, yo que era terapeuta y que yo a todos mis clientes les decía eso, dije, pues esto no está tan mal. ¿Puedo ir a alguna de tus sesiones? Me dijo, claro, vente. Y así, menos mal que el Señor impidió que fuese. Pero hasta ese punto, tú dices, es que el satanismo se basa en eso. En la idolatría del yo, que es lo que nos estamos encontrando en la nueva era y fuera de la nueva era en el mundo. Y es así como el mal se va metiendo en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Y luego pensamos, ¿pero cómo puede ser que me encuentre así de mal? ¿Cómo puede ser que me esté pasando todo esto en la vida? Bueno, pues empieza a revisar un poquito de todo lo que te llevo diciendo en el testimonio. Porque todas esas cosas son puertas que vas abriendo. Y un colgantito con el coral rojo, ¿no? Y entonces así, diferentes cosas. Hay que tener mucho cuidado. A partir de ahí, bueno, pues empiezan, siguiendo toda esta dinámica de manifestaciones, hay un momento ya que se vuelve insostenible y esta amiga mía, medium, me vuelve a echar el tarot y me dice, tienes que salir de la casa inmediatamente, te va a pasar algo. Así que ahora mismo. Entonces yo hice una maleta, le dije a mi amigo, oye, mira, me voy por unos días fuera, voy a ir a buscar simbología masónica en las iglesias, porque yo estaba a punto de entrar en la masonería, ya había hecho todas las entrevistas, todo el proceso, me faltaba solo una cosa y ya iba a ser masona. Entonces le dije, mira, pues me voy a ir a buscar simbología masónica y tal, digo, vuelvo en 3 días. Vale, me dijo, vete a esta iglesia, digo, vale, pues encima me recomendó una iglesia. Total, la primera parada la hice en el monasterio de San Miguel Arcángel, que estaba desconsagrado, es un monasterio que hay en Alboraya, en Valencia. Muy bonito, tal, no sé qué. Bien, yo sé que ahí San Miguel empezó la intercesión. ¡Pum! Iba recogiendo yo ángeles y santos que me iban ayudando por el camino. Cuando llegué a Valencia, aparco el coche, me pongo a caminar y de repente llego a la Plaza del Carmen y había 200 mujeres con figuras del niño Jesús en brazos. ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces me acerco y le digo, perdona, ¿qué está pasando? Dice, no, es que es la festividad de la Virgen del Quinche y vamos a hacer la bendición de los niños. ¿Te quieres quedar? Y yo, no, hombre, no. Y me dijo, sí, quédate, que te va a gustar. Venga, vale, me quedo. Yo que soy muy facilona por esas cosas, me quedo. Total, entro a la iglesia, está la celebración y, bueno, la iglesia ya estaba llena, ya eran como 500 las personas que habían dentro y el sacerdote pregunta, ¿hay alguien que necesite ayuda? Y yo levanté la mano, fui la única que levantó la mano. ¡Ven! Y me saca. Y me da un micro inalámbrico. Dice, cuéntanos lo que te pasa. Te voy a contar lo que te pasa. No puedo contárselo. Entonces dije, pues mira, pues estoy pasándolo muy mal, necesito ayuda y ya está. Y entonces él me bendijo y tal, me echó agua bendita. Y al final de la ceremonia se acerca una mujer y me da una flor. Y me dice, dale esto a la Virgen. Yo, venga, vale. Pues nada, me acerqué a la Virgen, se lo di, me hice una foto con ella. ¿Qué le dije? No me acuerdo. Pero algo le tuve que decir y me escuchó, seguro, porque si no, no estaría. Entonces, luego ya, claro, para mí no era importante, para mí era una cosa más que había sucedido, ¿no? En toda mi historia. Entonces, bueno, pues yo salgo y sigo buscando esta simbología masónica, sigo explorando Valencia y de repente a las 8 de la tarde, cuando ya me iba para el hotel, veo una iglesia abierta que en los años que yo había vivido en Valencia nunca la había visto. Nunca la había visto abierta. Total, entré y estaban celebrando misa. Y dije, me voy, no me interesa. Pero al escuchar la homilía del sacerdote, me di la vuelta y me senté. Porque todo el mundo estaba riendo, se lo estaban pasando bien. Y yo decía, ¿qué me he perdido de la Iglesia Católica? Y además el sacerdote era muy peculiar, que bueno, eso da para otro testimonio o para otro coloquio. Claro, el Señor se vale de todo, ¿no? Para que te quedes. Entonces yo me quedé porque me llamó mucho la atención. Y al final de la misa ofrecen un retiro de 3 días. 3 días así, de risas, de tal. Digo yo, ¿para allá que voy? Entonces me apunté. Pero luego me enteré
que esta misa era una misa privada. Yo no podría haber entrado ahí. Este sacerdote venía solo una vez al mes a dar esa misa. O sea que las probabilidades de que yo pudiese terminar ahí eran prácticamente imposibles. A partir de ahí, pues bueno, yo al día siguiente me presento en la iglesia donde mi amigo este satanista me había enviado. Contraté un tour y cuando voy saliendo del tour, de repente el sacerdote me para, me pone un brazo así y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Estás casada? Y yo, no estoy casada, ojalá el Señor me regale un marido. En eso te puedo ayudar. Dice que los jóvenes de hoy en día no sabéis buscar. Yo, bueno, pues nada, padre, nos vemos. Dice, ¿pues cuándo? Digo, pues esta tarde. Me dice, ¿esta tarde? Digo, sí, digo, que yo vivo lejísimos. Yo vivía a 45 minutos en coche desde la iglesia. Digo, pero hoy estoy por aquí por el centro, así que nos vemos. Total, a las 5 de la tarde me planto allí y lo que iba a ser una conversación para ver cómo iba mi vida amorosa, acabó siendo una conversación de vivo en una casa mágica, elevo espíritus, soy medium y claro, el pobre hombre, padre Carlos, un santo también. Yo no vi nada extraño, pero yo sé que en su interior estaría intentando agarrarse de la silla, de la mesa, de todos los lados. Opus Dei, 74 años, pero graciosísimo, más bueno que... Y coge y me dice, hija mía, ¿cuándo vuelves? Y yo, pronto, padre, pronto, porque claro, la distancia, yo no pensaba volver realmente. Entonces, cuando salimos fuera, se hizo unas fotos conmigo, las subió al Instagram de la iglesia, hizo el post, o sea, bueno, maravilloso. Total, que yo me volví al hotel diferente y pensé, yo no puedo volver a esa casa ya, esto se tiene que terminar. Entonces, pese a que yo no me hablaba con mis padres así mucho, llamé a mis padres y les dije, necesito dinero, necesito salir de la casa donde estoy. Y mis padres, que conocían a este chico y obviamente sabían un poco todo, no sabían la historia, pero sabían que había algo que no les encajaba, por supuesto. Al día siguiente por la mañana ya tenía casa. Ya había alquilado un apartamento, todo genial. Total, por la noche, eran las 9 de la noche del lunes, me llaman de la inmobiliaria y me dicen que no me pueden alquilar la casa. Que se habían equivocado en el precio. No me lo puedo creer. O sea, yo, ¿y ahora qué hago, no? Porque yo no podía seguir en un hotel. Entonces yo ya había pagado esa noche de hotel con la intención de que al día siguiente me podía mudar y se acababa mi historia en la casa mágica. Bueno, me fui al hotel, dormí por la mañana a las 10 de la mañana, cuando dicen en el Evangelio, era la hora sexta, ¿no? Y tú dices, ¿y cómo se acordaban? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Eran las 10 de la mañana y se me ocurre hacer algo que nunca había hecho, rezar. Entonces, es la primera vez que yo hablo con Dios Padre. Hice una oración súper sencilla. Le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa. Haz algo. Y en ese mismo instante hace mi teléfono. ¡Prim! Era un mensaje de una persona con la que no hablaba desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Está? No sé qué. Bien, bueno, pues si te cuento, me ha pasado esto. Y me dice, ¿necesitas un sitio donde vivir? Pues mira, sí, Dios, digo que estoy en un hotel. Y me dice, pues yo te dejo un apartamento, gratis. No me tienes que pagar luz, agua, internet, nada, el tiempo que necesites. ¿Cómo? Y digo, esto sí que funciona, esto de rezar. Entonces le dije, ¿y dónde estás? Porque normalmente él viajaba muchísimo, a lo mejor estaba una noche o dos en Valencia al mes. Me dice, no, estoy en Valencia, te doy las llaves esta tarde. Y no me lo puedo creer. Entonces, bueno, voy, recojo las llaves, llego a la casa y cuando miro, estaba a 7 minutos andando de la iglesia del Padre Carlos. Entonces tú dices, Dios no apuntaba sin hilo. Una casa, bueno, entrada toda de mármol, recepción 24 horas. No me lo puedo creer. En el centro de Valencia, la calle más cara de todas. Yo no me lo puedo creer. Entonces, claro, yo al día siguiente aparezco por la iglesia y me dice, Padre Carlos, ¿qué ha pasado? Y yo, mira, ¿qué me ha pasado esto? Yo creo que él ahí se dio cuenta que Dios estaba actuando en mi vida. Entonces, no dejó ningún día de llamarme. ¿Cómo estás? ¿Por qué no te vienes a la iglesia? Oye, venga, que hace mucho que no nos vemos. Y yo me acostumbré a ir a verle como si fuese un amigo. Entonces yo casi todos los días iba, le saludaba, hablaba con él 5 o 10 minutos y me iba.
A veces ya me quedaba misa o algo, ¿no? Pero por cumplir un poco, ¿no? Porque dice, bueno, ya que vengo. Y total, a los 15 días llega el momento de ir al retiro. Y en el retiro, pues antes de ir al retiro, te mandan un email. Bueno, pues tienes que traer ropa de abrigo y Biblia. Y yo, ¿Biblia? Yo no tengo Biblia. Entonces, estaba con un amigo, y dije, pues venga, vamos a comprar una. Fui a la San Pablo, no me gustaba ninguna. Me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Digo, voy a llamar al padre. Llamo al padre, digo, padre, que no me gusta ninguna de estas Biblias. Me dice, vente, anda, que veamos alguna para ti. Y me regaló una preciosa, me la robaron, es una pena, pero bueno, en piel de los años 60, una cosa maravillosa. Total, al día siguiente me presento en el retiro. Yo no sabía nada. Yo me presento en un sitio lleno de capillas, que yo no entendía bien en qué consistía eso. Dejo la maleta, digo, bueno, pues me voy a meter en una de las capillas. Y ahora digo, ¿y ahora qué hago? Porque a mí lo de rezar no se me volvía a pasar por la cabeza. O sea, fue en ese momento y ya. Yo dije, pues voy a abrir la Biblia, voy a leerla. Entonces, la Biblia traía 3 separadores. Yo abrí el de en medio y era Isaías 7, señales de Dios. Y cuando lo empiezo a leer, es que parece que esto me está hablando a mí. Digo, no lo entiendo. Digo, pues, era una sensación. Y ahí Dios me empieza a hablar, ¿no? O sea, empecé a sentir como una cosa que no puedo explicar. Esto que dice que el Espíritu Santo te envuelve, pues así, una cosa extrañísima. El caso es que ya empieza el retiro. Dice, bueno, la primera palabra que vamos a meditar, Isaías 7. Entonces yo abría la Biblia, contaba el número de páginas, digo, no puede ser, ¿dónde está la cámara aquí? Y entonces yo, por esa época, tenía un rechazo a la iglesia gigante, o sea, odiaba a los curas, odiaba a la iglesia, las reglas, o sea, todo lo que se podía odiar de la iglesia, yo lo odiaba. Y hay un momento en el cual yo miro a la misionera y digo, hombre, pues ahora entiendo esto de los votos. O sea, eso que dice que el Espíritu Santo te abre el entendimiento, pues me pasó ahí. Y digo, si hay que ser obedientes, tener humildad, ser pobre. O sea, de repente la mente me hizo ¡fum! Un cambio gigante. Y escribo en mi diario. Yo llevaba una hora allí. O sea, que es muy fuerte. Escribo en mi diario. Aquí soy feliz. No sé si quiero ser misionera. Hombre, misionera no, digo, pero me quedaría aquí a vivir. Así es que. Súper fuerte. Y a partir de ahí empecé a sentir muchas cosas porque el retiro iba mucho sobre el sí de María. Bueno, no podía ser de otra manera. Entonces, hablaba mucho de la historia de la Virgen María. Digo, porque explicaban cómo la Virgen se sentía y decía, no me van a creer. Y yo decía, a mí tampoco me van a creer. Digo, esto es... Y yo como la Virgen, digo, no. Entonces eso me hizo crear pues con mucha afinidad con la Virgen María. Y hay un momento en el cual, 3 horas después de retiro, escucho una voz. Y la voz me dice, Catalina, ¿quieres entregar tu vida a la fe? Y yo, sí. Pero pensaba que era ir a misa los domingos y ya está. Yo no sabía en qué consistía. Esta parte del contrato no me la habían contado. Bueno, así es Dios. Una vez que le das tu silla, no hay marcha atrás, aunque no sepas cuáles eran las cláusulas que estaban firmando. Pero bueno... Entonces, total, ya sigue pasando, ya pasan muchísimas cosas, o sea, necesitaríamos como 5 horas de testimonio de todo lo que pasó en esas horas, pero llega la exposición al Santísimo. Y yo no sabía lo que era el Santísimo. Para mí era una cosa blanca con dorado alrededor. Pero ellos decían que ahí estaba el Señor. Entonces yo dije, pues ahí está el Señor. Pues ya está. Si algo bueno tiene la nueva era, es que te vuelves muy creyente. Porque como has visto tantas cosas, al final te crees todo lo que te dicen. Entonces, pues, si dicen que ahí está Dios, pues ahí está Dios. ¿No? No me pones objeciones. Entonces, claro, hay un momento que la misionera dice, quien quiera darle su sí a Dios, como lo hizo María, y que a partir de ahora tome Él el control de su vida, que encienda esta vela y se la ponga ahí en el Santísimo. Y entonces yo lo escribo en mi cuaderno, obediente, y digo, lo voy a hacer. Yo te entrego mi vida. Lo escribí. Entonces me levanté y puse la vela. Y ya está. O sea, a partir de ahí, mi vida cambió. O sea, en ese momento, eso que dice, el Espíritu Santo desciende, era el Espíritu Santo desciende. Y mi corazón, que estaba hecho 1000 pedazos, empezó a hacerse uno. O sea, y esto de que te dan un corazón de carne, pues me dio un corazón de carne ahí. Y yo empecé a llorar, caí al suelo y empecé a llorar. Estuve como toda la exposición del Santísimo llorando. Y ya cuando de repente llega la paz, otra vez la voz.
y me dice, esta es tu misión. Y entonces yo lo sentí muy profundamente, que era acercar su amor a todas las personas que, como yo, le estábamos buscando en la nueva era fuera de la iglesia. Yo sentí, estoy aquí. Y entonces yo dije, vale. Y a partir de ahí, mi diario se convirtió en, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo hasta ahora. Tengo que dejar los chicos, tengo que dejar la fiesta. Porque aunque ya no salía de fiestas a las tantas, pero bueno, que tomaba vino, salía, entraba, o sea, tengo que dejar esta vida. Y además era una cosa muy fuerte porque yo sentía desde hace mucho tiempo que algo iba a pasar en mi vida. Y cuando pasó esto dije, esto es lo que llevo sintiendo tanto tiempo. O sea, esta es la respuesta. Yo, de hecho, en mi coche, como tenía esta sensación de vacío, como que había algo que no me encajaba, yo una vez me encontré una pieza de puzzle tirada en la calle y en el parabrisas, en el retrovisor del coche puse la pieza de puzzle. Y digo, un día voy a encontrar cuál es el sentido de esta pieza de puzzle. ¿Cuál es la pieza que me falta en mi puzzle? Y era Dios. Entonces, cuando encontré eso, cuando me subí al coche, lo primero que hice fue quitar esa pieza del puzzle. Dijo, ya la he encontrado, no necesito. Y fue muy fuerte porque esa noche, yo soy sin gluten, ¿no? No puedo tomar gluten. Entonces fui a la cocina y me encontré con una misionera y le conté todo lo que me había pasado y me dijo, el Señor te está llamando. Y yo decía, Dios mío, o sea, llevo un día aquí, ¿eh? Y dije, mira, pero es que me pasa esto, me encuentro muy mal, siento como algo que me desgarra por dentro. Digo, no me encuentro bien. Eso no viene de Dios, me dijo. Y digo, ¿y ahora qué hago? No lo sé, dice, pero eso no viene de Dios. Y cuando iba caminando, me encontré otra misionera y sentí que con ella me tenía que abrir y contarle todo lo que me había pasado. Me dice, hombre, dice, yo creo que deberías ir a un exorcista. O sea, el día que me convierto, el día que Dios me da la misión, me mandan al exorcista. Y yo sentí en mi interior, eso es lo que tengo que hacer, ir al exorcista. Y dije, ya está. Y escribí en mi diario, pues ahora voy a hacer un caminito con un exorcista. Pero yo no tenía ni idea de qué iba la historia, nada. Bueno, total, termina el retiro, que era de silencio. No sé cómo vamos de tiempo, porque he perdido un poco, ya tenemos que terminar. No, No te está preocupes. precioso, pero estamos aquí, vea, Bien. está hermoso. Entonces, esa misma noche, después de hablar con esta mujer, yo llevaba un hilo rojo. Un hilo rojo es una cosa que te pone contra el mal de ojo. Yo sentía que estaba maldita, yo sentía que algo no estaba bien en mi vida. Entonces un día entré a una tienda esotérica, eso da para otro testimonio. Y entonces dije, ¿qué tienen para el mal de ojo? Y ella me dijo, mira, pues tenemos estas piedras. Y entonces ella me dio una piedra y la piedra saltó de mi mano. Dije, ¿no tenéis algo más fuerte? Me dijo, sí, tenemos el hilo rojo. Y ese famoso hilo rojo, yo había estado viviendo en Chile en el 2018, lo busqué por todo Chile y nadie lo sabía poner. Y esta mujer sí lo sabía poner. Y es muy fuerte porque ese hilo rojo es un hilo de lana donde se hacen 7 nudos mientras se reza el Padre Nuestro. O sea que es muy confuso, lo digo para la gente de fe, esos hilos rojos prohibidos, o sea, eso es magia, no es de fe, aunque recen el Padre Nuestro. Entonces yo llevaba todavía ese hilo rojo y yo dije, si Dios es mi Señor, yo tengo por qué llevar esto. Y sobre la marcha lo rompí, me lo quité, esa misma noche. Yo sentí que eso estaba mal. Nadie me estaba diciendo nada, pero era como si el Espíritu Santo ya me estaba preparando, ¿no? Y entonces salimos ya del silencio, yo ya cogía mi maleta y me iba, yo ya estaba ya saliendo a la calle, chaqueta, maleta puesta, y me para una chica y me dice, ¿tú eres Catalina Davis? Y yo, sí. Y me dice, tú hablas de Nueva Era, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, yo soy misionera Verbunday. Dice, yo te sigo por Facebook. Y cada vez que vi una publicación tuya, quería dejarte de seguir. Porque yo soy del Señor y no puedo ver ese tipo de cosas. Pero el Espíritu Santo me decía siempre, no la dejes de seguir. Y cuando te he visto entrar, he pensado que Dios tiene un plan muy grande para ti. Y le dije, pues mira, me ha pasado esto. Y me dice, pues no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y con ella empezamos a organizar un primer evento. Esto pasó 5 de diciembre de 2020. En julio de 2021 hicimos nuestro primer evento, tipo alfa, lo hicimos en un despacho que yo tenía en la Cámara de Comercio de Valencia. Vinieron como, no sé, 7 personas en vivo, o sea, allí físicamente y unas cuantas online. Rezamos, leímos un poco la palabra, pues tipo alfa, pero a nuestra manera. Y a partir de ahí, pues empezó algo muy bonito, la verdad, creamos un grupo de WhatsApp y, bueno, pues poco a poco.
Lo que sucede es que, entre medias, me hablan de un sacerdote que tiene carisma de liberación, de sanación, y yo quería ir. Y además eso pasó el día de Pentecostés. Entonces ya, pasado esto, yo empiezo a ir a este sacerdote, le cuento lo de mis dones, hasta ahí nadie... Yo había ido al exorcista, ¿vale? Y el exorcista nunca me dijo nada extraño, simplemente me confesé, me dijo que tenía que llevar una vida tal, pero es que yo llevaba 2 días de conversión, con lo cual toda la regla de vida que él me estaba poniendo para mí era imposible. Así que esa relación con el exorcista se cortó desde el principio, nunca rezó por mí como para ver qué me pasaba, ¿no? Porque lo primero es poner en orden tu vida. O sea, la gente que viene buscando, por ejemplo, al movimiento, soluciones rápidas, pues no. O sea, es que lo primero es, tienes que poner en orden tu vida. Tienes que dejar de pecar, sacramentalmente ir a misa todos los días, rezar el rosario, confesión, es muy importante. Lo digo para las personas que están pensando, pues yo, pues primero eso y luego ya se habla de otras cosas. Entonces, yo ya, la verdad, mi vida había cambiado completamente. Yo practicaba la castidad, iba a misa todos los días o casi todos los días, no rezaba el rosario, pero rezaba mucho. Y entonces él me dijo, pues vamos a hacer un discernimiento. Y entonces rezó por mí. Y en la oración no pasó nada. Y fui 3 veces. Pero nunca pasaba nada extraordinario, ¿no? Pues a lo mejor me emocionaba, lloraba un poco, pero no pasaba nada. Pero después de la oración yo quedaba muerta, rendida. Entonces hay un momento en el cual yo no se me ocurre otra cosa que llenar la bañera de agua bendita y exorcizada, sal bendita y exorcizada, y aceite bendito y exorcizado. Me pongo unos cantos gregorianos, me meto en la bañera y se me ocurre ponerme una oración de liberación. Cuando me pongo la oración, hay un momento en el cual el sacerdote dice, grita tu maldito nombre y vete. Y gritó su maldito nombre. No sé si se fue o no, pero gritó su maldito nombre. Entonces, a partir de ahí, mi voz cambió en 5 o 6 voces diferentes, perdí el control de mi cuerpo, todo ya fue como una especie de película, o sea, es como si mi alma la sostuviese Dios y yo me sentía súper acogida por el Señor y luego era como que mi cuerpo iba por otro lado, que yo obviamente no tenía ningún control. Cuando en la oración empiezan a invocar al Espíritu Santo, soy capaz de volver, salgo de la bañera, me pongo a orar, me postro en el suelo y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, estoy poseída. Qué fuerte. Estoy poseída. Entonces llamo a esta chica, Eva Vargas, la que me ayudaba con el evento, y digo, Eva, me ha pasado esto. Digo, y el padre no me coge el teléfono. Nadie me cogía el teléfono, excepto Eva. Entonces otro chico nos mandó una oración, que la hice, y después de eso no se me ocurre otra cosa que hacer un directo de Nueva Era, porque nadie me había dicho que eso estaba mal. En todo mi proceso de conversión, a nadie se le había ocurrido decirme que las terapias alternativas estaban fuera de la iglesia. Entonces, bueno, yo hago mi directo y tal, ¿qué está pasando algo? Digo, yo no lo sé. Y entonces, bueno, yo tenía previsto irme a un retiro, me voy a ese retiro, el sacerdote no cree en el demonio. Entonces yo cuando le cuento lo que me pasa, me dice, tú déjate de oraciones de liberación y céntrate en Dios. Bueno, yo como no soportaba, porque ya me empezaba a encontrar fatal, me iba a los arbustos por ahí, me ponía la oración de liberación y combatía yo sola contra el demonio. Claro, o sea, no lo hagáis, porque luego hay muchas personas que me llaman diciendo, Catalina, ¿y cuál es la oración que hacías? O sea, ni se os ocurra. O sea, es que eso no se puede hacer, prohibido absolutamente. O sea, ojalá que no os pase nunca porque, o sea, bueno, no hay palabras para explicarlo. En fin, todo lo que se ve en la película del exorcista es cierto. Entonces tenéis que partir por esa base y yo porque estoy consciente en todo momento, pero hay personas que pierden la consciencia cuando el demonio posee su cuerpo. Entonces es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque pierdes el control de tu cuerpo, eso significa el demonio todo lo que le permita Dios, ¿eh? Pero dentro de lo que le permite Dios tiene acción, entonces puede hacer cosas y puede decir cosas, entonces es mejor que no pase nada, que estéis a salvo y ni se os ocurra meteros en esto, por eso es tan peligroso. Ahora vamos a hacer la oración de liberación de no sé quién. No, ahora da igual, o sea, por favor, oraciones con aprobación eclesiástica, oraciones que vengan de una fuente fidedigna, que muchas veces hasta las mismas que recomiendan sacerdotes están mal. Entonces, pueden estar bien porque la rezan ellos y porque pueden rezarla de esa manera, pero a lo mejor tú no la puedes rezar porque eres laico, entonces es muy delicado este tema. Entonces yo os pido, por favor, evitar buscar oraciones de liberación. Los salmos
son maravillosos, rezad con salmos, el rosario, nosotros tenemos una oración preciosa de las santas llagas de Cristo, todo eso, pero cosas raras, evitadlas, ¿vale? Y no tan raras, que mejor las evitamos. Total, a partir de ahí, pues ya empieza una batalla fuerte, yo llamo al exorcista, y yo me iba de peregrinación a Fátima, entonces el exorcista me dijo, bueno, pues cuando vuelvas de Fátima nos vemos. En Fátima pasaron cosas muy hermosas, entre ellas que el Señor me llamó a ser su esposa. Así que fue un momento hermoso porque estaba yo en mi habitación por la mañana pensando en todo esto, eran las 7 de la mañana, 7:30, y yo le dije, mira, Señor, yo creo que es momento de que me centre en ti. Voy a dejar de querer buscar pareja o soñar que me voy a casar un día y me voy a centrar en ti hasta que pase todo esto. Y yo me entrego a ti. Total, cuando bajo a los laudes, estaba el padre ya rezando y tal, y hay un momento que para los laudes y dice, tengo un mensaje. Tengo un mensaje de Jesús para una chica. Dice que quiere que sea su esposa. Y entonces yo supe que eso era para mí porque yo había estado hablando con él sobre eso media hora antes. Y entonces pasó el Santísimo por delante y yo caí de rodillas y le dije, pues sí, Señor. Pero digo, demasiado, todo, no, o sea, todo junto, en menos de 7 meses había pasado todo eso. Y claro, pues empezó la siguiente lucha, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esta vocación? Pero era muy fuerte porque, bueno, ahora estoy esperando ya mi consagración, estoy haciendo mi caminito para consagrarme. Y era increíble porque me encontraba papeles que decían, quiero que seas mi esposa. O sea, cosas súper fuertes que yo decía, no me lo puedo creer. O sea, mi director espiritual alucinaba. O sea, decía, esto ya sale de toda norma que yo he visto hasta ahora. Y así ha sido. Entonces hubo un momento en el cual yo estaba muy desesperada porque igual que era todo bonito, tenía una lucha, pero que había veces que el demonio no me dejaba entrar a casa, bueno, situaciones tremendas. Y hay un momento en el cual hago bendecir la casa y entonces cuando vuelvo no puedo entrar. Me manifestaba muchísimo, o sea, según me acercaba a la puerta de casa, unas manifestaciones tremendas. Llamaba al padre, con el padre al teléfono no era capaz. Entonces me dijo el exorcista, vente para acá y vamos a hacer una oración y vemos a ver si puedes entrar. Oran por mí. Me llevan los auxiliares a casa, que en este caso eran mis amigos, Eva y Blas. Llego a casa, imposible entrar. Me voy a dormir a casa de ellos. Por la mañana del día siguiente me llevan otra vez. Imposible entrar. Me tuvieron que hacer otro exorcismo. Por la noche vamos hasta con el exorcista a la casa. No podía entrar. Entonces dijo, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Y estábamos parados en una gasolinera diciendo, y a casa de mis amigos no podía ir, no me acuerdo por qué motivo, pero ya esa noche no me podía quedar ahí. Llamaba padre a todos los conventos y en ninguno me querían recibir. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces de repente Blas tiene una idea y dice, mira, pues aquí tiene una casa unas misioneras, vamos a acercarnos. Nos acercamos y dice, mira, aquí no te puedes quedar, pero nosotros acabamos de dejar una casa que teníamos en alquiler, te la estamos vaciando y dice, oye, que tiene lo justo, pero te puedes quedar ahí. Cuando llego a la casa, veía ventana con ventana la habitación de mi exorcista. O sea, que dices, que podía estar en cualquier parte de Valencia, fuera de Valencia, a kilómetros. Estaba ventana con ventana de mi exorcista. Dices, esta es la grandeza de Dios. O sea, yo he vivido cosas que dices... No, Catalina, ¿qué es eso? pero ¿qué era las manifestaciones? ¿Qué era lo que te impedía entrar a la casa? O sea, porque yo perdía el control de mi cuerpo, o sea, absolutamente. Ah, ok. Entonces, claro, al final era imposible, no podía ni entrar. O sea, ya había momentos en los que no podía subir ni la escalera para poder llegar a la casa, entonces no podía entrar. Ok, ya entendí. Qué fuerte, Sí. ¿no? Entonces, Bien, pues a partir de ahí empiezan cosas muy bonitas, ya voy resumiendo para que no se alargue mucho. Había un momento en el cual yo ya estaba desesperada, no podía salir de mi casa, mi madre me estaba cuidando, tenían que venir a hacerme los exorcismos a casa, bueno, un desastre. Y total, en oración, yo le dije al Señor, ¿qué tengo que hacer para liberarme, Señor? Y abrí la Biblia y mi dedito estaba en Roma. Y le dije a mi madre, mamá, tengo que ir a Roma. Mi madre me miró diciendo, a ver, pero si no puedes salir ni de casa y te quieres ir a Roma. Digo, no lo sé, digo yo, creo que tengo que ir a Roma. Total, al día siguiente rezan por mí de nuevo, esta vez en la iglesia, y después nos vamos a tomar un chocolate
Estaba con los 2 auxiliares y con el padre exorcista. Y dije, el Señor me ha dicho que me voy a ir a vivir a Roma. Y no queda mucho para esto. Digo, y además que pronto tendremos una sede. Y yo decía, claro, el movimiento no existía. Nada existía. No, entonces era como diciendo, ¿y qué está pasando, no? Pues al día siguiente me llama una amiga y me dice, oye, que por el Black Friday he visto unos billetes de avión súper baratos. ¿Quieres venirte? Mi amiga atea, sin saber absolutamente nada de esto, y le dije, compra esos billetes. Y así, meses después, esto pasó en noviembre, Black Friday, el 13 de enero estábamos viajando a Roma. Y yo llegué tres días como turista y ya haré en enero 3 años. En este tiempo, pues lo que empezó siendo un pequeño grupo de WhatsApp donde hacíamos la oración de las Santas Llagas que el Señor me había inspirado, pues se ha convertido en que hemos dado servicio a más de 3.000 personas. Somos 35 misioneros en todo el mundo. Se buscan misioneros, así que si os interesa el carisma y queréis uniros, perfecto. Tenemos más de 20 sacerdotes que nos acompañan, que nos ayudan en diferentes sitios. Tenemos aprobación en la diócesis de Roma, en la diócesis de Málaga, en una diócesis en Argentina y en otra en México. Seguimos trabajando online, principalmente nosotros tenemos una reunión todos los martes donde damos testimonio sobre temas de nueva era y también hablamos sobre liberación. O sea, nuestro carisma es acercar el amor de Dios a todas las personas que están fuera de la iglesia, sobre todo las que practican nueva era, y también acompañar a las personas poseídas o vejadas. Entonces, sobre todo en los pasos previos de ir al exorcista, y luego una vez que llega al exorcista, pues ya el exorcista decide si quiere que la persona pues continúe o no, porque depende del caso, siempre tiene que estar bajo la obediencia de su director espiritual y su exorcista. Nosotros no y sobre todo nuestro trabajo consiste, primero es alejar a la persona de todas esas prácticas, ayudarla a volver a casa, se llama así nuestro programa, ¿no? Vuelta a casa, que consiste sobre todo en confesión general de vida, adoración al Santísimo, contemplación de la pasión de Cristo, se hace un Vía Crucis, que es el Vía Crucis de la reconciliación, y ahí poco a poco la persona va entendiendo su fe, se hacen muchas catequesis sobre el credo, sobre todo el magisterio de la Iglesia, y poquito a poco la persona se va recuperando. Tengo que decir que de la mayoría de las personas que contacta, que se encuentran mal, que están teniendo a lo mejor algún tipo de vejación, normalmente solo con recuperar o empezar una vida sacramental, una confesión general, ir todos los días a misa, todas esas cosas van mejorando. Entonces, no es tanto necesito ir al exorcista, es necesito poner en orden mi vida, como decía antes. Lo digo porque es importante tomar conciencia que el mal tiene poder sobre ti cuando pecas y cuando tienes las puertas abiertas. Según las vas cerrando, le vas quitando ese poder al mal. Entonces, normalmente la situación mejora, a menos que Dios tenga otros planes, porque a lo mejor tienes que aprender cosas, tienen que convertirse más personas a través de tu sufrimiento. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que pueden pasar, que están en los planes de Dios, que no entendemos. Yo siempre digo, me gustó mucho un ejemplo, lo escuché en alguna parte, que no me acuerdo dónde, en un vídeo, que dice, bueno, vamos a volver 2000 años atrás. Imagínate que estás viendo a Jesús crucificado, que tú estás ahí con San Juan, con la Virgen María, con María Magdalena. En ese momento tú no estás dando gracias y haciendo fiesta y alabando a Dios. Esto es tu momento de cruz. Dice, pero mira, 2000 años después, cómo damos las gracias por esa cruz. O sea, que nunca se sabe lo que Dios está haciendo a través de la cruz por la que estás pasando. Seguramente esté obrando maravillas. Así que ese es mi mensaje, ¿no? Que hay momentos en los que vemos mucha oscuridad, pero en palabras de San Juan Pablo II, que es nuestro santo patrón, el amor siempre vence. Y nos tenemos que quedar con eso. Ay, Catalina, ven, y entonces las personas, ¿cómo se unen a tu movimiento? Bien, entonces pueden escribirnos a la página web www.movimientocreo.com, a un email que es movimientocatolicocreo@gmail.com, o pueden enviar un mensaje de WhatsApp al +34 652 84 39 90, +34 652 84 39 90. A partir de ahí les recibirá el equipo de bienvenida, les darán el manual del programa Vuelta a Casa,
en dependencia de los casos se le asignará un misionero que le ayude a llevar a cabo ese manual. Y bueno, pues os invitamos a todos a que os unáis con nosotros al Zoom que hacemos todos los martes a las 8 de la tarde, hora España, y luego donde tengamos alcance, pues que vayáis también a las reuniones presenciales. Y bueno, que es un camino precioso y lleno de amor y de reconciliación. Ay, no, qué Ay, qué hermosura, qué hermosura este testimonio. Catalina me preguntó al inicio del testimonio que si íbamos a conversar y yo le dije, esperemos a ver qué quiere el Espíritu Santo. Y mira, o ¿Y sea, quién conversó que la interrumpe con tremenda her historia tan hermosa? hermoso, Catalina. ¿Y tus papás? ¿Tus papás se convirtieron o cómo van con todo esto? El Señor me ha hecho un regalo muy grande, porque al principio de mi conversión, o sea, fue horrible. El principio de mi conversión, claro, yo voy a ese retiro de Adviento y me enamoro de Dios. Entonces yo aparezco por mi casa con un niño Jesús pequeñito y yo iba regalando, o sea, os invito a todos a hacer esto, porque es precioso. Yo me iba, compraba niños Jesuses y los metía en cajitas y entonces a todo el mundo que veía le regalaba una cajita con el niño Jesús dentro. Y entonces se quedaban altamente impactados, una cosa, y entonces, aunque no creyesen en Dios, no podían, el Señor sabe lo que hace, porque es este niño Jesús para estas cosas, no podían evitar enamorarse. Y entonces, muchas veces yo recuerdo llegar a la peluquería y mi peluquero, que era más ateo que nada, le regaló y dice, hey, pues lo voy a poner aquí, y lo puso ahí en el escaparate, ¿no? Entonces, es una forma de evangelizar muy bonita, que además lo he propuesto justamente este año, digo, vamos a hacerlo todos porque toca el corazón. Y entonces yo llegué con mis niños Jesuses, uno para mi padre, otro para mi madre, tal, a la casa y fue un rechazo. Mira que nosotros siempre hemos tenido pesebre, porque a mi padre le gustaba mucho el tema del maquetismo y entonces, bueno, pues siempre hemos tenido pesebre y tal. Pero yo a las 12 de la noche del 24 quise hacerle como una procesión de entrada al Niño Jesús. Y mis padres se quedaron viendo una película y me dejaron sola en ese momento. Yo lloré amargamente con el Niño Jesús a la entrada de la casa y dije, pues aquí estoy, estamos tú y yo y ya está. Y mira, me emocionó muchísimo porque fue muy fuerte ese momento. Cuando a los meses me entero que estoy poseída, bueno, pues imaginaros, o sea, ya eso nivel pro, ¿no? Entonces mis padres tampoco entendían lo que me pasaba, hasta que un día vinieron a Valencia y me vieron manifestada, como el demonio cogía mi cuerpo, y aún así tampoco entraban en razón, no entendían que yo fuese a misa todos los días, que ellos también tenían que convertirse para que yo... Tal, y ahí empieza mi pánico. Yo empiezo a tener mucho miedo porque entiendo que el infierno existe y que el demonio existe. Porque hasta ahí parecía algo, bueno, sí, una historia más, pero no, era real, lo estaba viviendo, lo miraba a los ojos todos los días. Entonces, hay un momento en el que mi director espiritual me da a leer la vida de Santa Catalina de Siena y no me acuerdo muy bien por qué ella ofrece muchos sacrificios por su padre, no sé si por su conversión, creo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, que yo esté poseída hasta que mi padre, sobre todo mi padre, por mi madre, pero yo lo ofrecí por mi padre, hasta que mi padre se convierta. Entonces, la lucha ha sido tremenda, han pasado muchas cosas, pero hay un momento en el cual yo me empiezo a encontrar muy mal. Cada vez que veía a mis padres, son unas manifestaciones, una cosa tremenda, y me dijo el exorcista, bueno, pues vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una cuarentena, de momento no hables con tus padres. Dice, hombre, si quieres hablar, digo, no, vamos a hacer contacto cero. Lo decidí yo, digo, mira, y además eso ya lo había hecho yo una vez con mis padres, porque la Ay, Natalie, qué belleza, ¿no? Me encanta ese sí que diste, porque cuando yo te escribí eso no dudo, sí, le has dado ese sí al Señor desde ese día, allá en ese retiro, y se te nota. Que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre ese apostolado tan hermoso que tiene, sobre esa vocación a la que has sido llamada. Esta es tu casa,
Te mandamos un abracito muy, muy grande. Esperemos que todas las personas que lo vean lo compartan muchísimo, que le dejen un mensaje bien hermoso a Catalina, que las personas que necesiten ayuda pues lleguen a ti. Y vamos a dejar en la descripción toda la Todos los información, todos los contactos. teléfonos, los correos para que no se preocupen. Catalina, un abracito muy grande. Y los que se quieran unir también a este movimiento, bienvenidos. Un Bueno. abrazo muy grande, muchas, muchas gracias. A todos Dios los bendiga y bueno, a compartir este testimonio. Chao, Catalina. Chao. Dios te bendiga.